Bien, en esta mañana yo os invito a leer el texto de Segunda de Samuel. Y el título para esta palabra del Señor es ¿Quién transporta tu arca? Aleluya. Es una palabra de meditación, es una palabra que va a remover nuestras vidas, nuestro corazón, amén, y que el Espíritu de Dios, el Ruach Elohim, amén, despierte tu corazón esta mañana, remueva tus entrañas espirituales, aleluya, y te dé sensibilidad para saber que el Espíritu de Dios está dentro de ti, amén, y que eres, como dice el apóstol Pablo, eres su templo, amén. Él habita dentro de ti, eres el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento una enseñanza muy bonita y una lección que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. A mí ya me la ha dado y yo la quiero compartir con vosotros. En 2 de Samuel, capítulo 6, del 1 al 19, vamos a leer esta palabra. Recibe gloria, Señor, recibe honra. Aleluya, sé exaltado, Señor. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos todo? Amén. Dice la palabra del Señor en este capítulo 6. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido el Señor a Uza. Y fue llamado a aquel lugar Perez Uza hasta hoy. Y temiendo David al Señor aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Dios? De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hemos leído una historia que se puede asemejar perfectamente a cualquier situación en nuestra vida y a cualquier experiencia, amén, que podamos tener en el Señor y en nuestra vida cristiana. Y hemos leído que David tuvo una intención y un deseo, el de transportar el arca del Señor, que vamos a ver dónde se encontraba, a la ciudad de David. Estamos en un tiempo, para recordar la historia, donde ya el rey Saúl había muerto. David había sido ya ungido por el profeta Samuel, ¿verdad?, como su sucesor, y entonces ya él aquí había sido proclamado rey de Israel. Pero Jerusalén
la ciudad de David todavía no había sido conquistada. En este momento aún los jebuseos eran los antiguos habitantes de allí. Así que David, ¿verdad?, conquista esta ciudad, expulsa a los jebuseos y nombra aquella ciudad como la ciudad de David. Entonces Jerusalén, Sión, es conocida como la ciudad de David. Y es en esta ciudad a donde él quiere traer el arca del Señor. ¿Dónde se encontraba el arca del Señor? Vamos a leer en 1 Samuel 4, y para que conozcamos, para no leerlo todo entero, en el versículo 4 dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Eli, Ofni y Finnes, estaban allí con el arca del pacto de Dios. En este capítulo 4 nos narra cómo el pueblo de Israel está luchando contra los filisteos y pierden la batalla. Entonces los ancianos, ¿vale?, los ancianos le piden al pueblo que traigan el arca que está en Silo, para ver si, estando el arca con ellos, el Señor les da la victoria. Amén. Y dice que cuando llega el arca, todo el pueblo se levanta con gritos de júbilo. ¡Gloria a Dios! Tenemos aquí el arca, seguro que ahora ya vamos a vencer. La presencia de Dios, que era el simbolismo, amén, del arca. La presencia de Dios va a estar con nosotros y ya vayamos a guerrear con el enemigo que vayamos a guerrear. La presencia de Dios nos va a acompañar, nos va a defender y nos va a dar la victoria. Y dice en estos capítulos que cuando los filisteos escuchan que el arca ha llegado allí, primeramente están escuchando los gritos de júbilo. ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en el pueblo de Israel? ¡Ay, no, Dios mío, el arca! ¡Ay! ¿Quién va a poder luchar contra esos dioses? ¿Quién va a poder luchar contra el Dios de Israel? ¿Quién nos va a ayudar a vencer al pueblo de Israel? Pero hermano, el pueblo de Israel sale a luchar y es vencido por los filisteos. ¡Qué contrariedad!, ¿verdad? Y eso sucede porque los hijos de Eli eran los que estaban custodiando en Silo el arca del Señor. Y para recordar un poco la historia y poder encajar, amén, este texto en nuestras vidas, recordar que cuando Samuel, todos conocemos la historia de Samuel, ¿verdad?, de cómo su madre lo lleva desde pequeñito al templo, en donde está Elí, el sacerdote, que lo va a instruir, amén, en los caminos del Señor, lo va a preparar como un futuro sacerdote. Y allí estaba Elí también viviendo con sus hijos. Dice la palabra del Señor que Ofni y Finnes eran unos hijos que hacían las cosas no conforme a la voluntad de Dios, hacían cosas tremendas y muy sucias, aprovechándose de quien era su padre y descansando en la autoridad de su padre, que debería de ser lo contrario, ¿verdad? Y sabemos que cuando Samuel lo lleva a la madre, la primera vez que escucha la voz del Señor, Samuel, la primera vez que lo escucha, creyéndose que era Elí el que lo estaba llamando, Dios lo llama y le revela lo primero que recibe Samuel como profeta del Señor. Lo que recibe es cómo está el estado del sacerdote Elí y su casa. Dice: mira, Samuel, yo voy a traer juicio sobre la casa de Elí y no voy a dejar varón donde tengan descendencia. Y Elí sabía que Dios le había hablado a Samuel y le dijo: a ver, coméntame, ¿qué es lo que te ha dicho el Señor? Os imagináis la situación de Samuel, no quería decirle como yo le diga lo que el Señor me ha revelado, pero él era obediente, amén, y le reveló a Elí lo que Dios le había dicho. ¿Y sabéis lo que contestó Elí? Bueno, él es Dios, que haga lo que bien le pareciere. Qué fuerte, ¿no? Él es Dios, que haga lo que bien le pareciere. Dice la palabra del Señor que Él en un momento amonestó a los hijos, pero como a veces nos pasa, que amonestamos a nuestros hijos, pero por el compromiso, por lo que escuchamos. Ay, he visto a tu hijo en tal sitio, he visto a tu hija, mira lo que están haciendo.
y de cara a esas personas que nos han dado información, pues nos queremos poner bien. Lo voy a coger, le voy a decir, pero no lo amonestamos de la parte del Señor, con el amor del Señor y con la dirección del Señor. Y dejamos que hagan lo que ellos quieran. Amén. Y a veces tenemos que sufrir al cabo de los años las consecuencias. Por eso una enseñanza en este momento, hermanos, eduquemos a nuestros hijos, amonestémoslos. Amén. Están saliendo leyes nuevas donde no quieren ni que toquemos a nuestros hijos. Hermanos, yo no estoy apoyando el maltrato, pero hermanos, la palabra de Dios dice que los tenemos que corregir. Amén. Amén. Para que ellos puedan ser un Samuel. Amén. Que luego si leéis la historia, inclusive Samuel, más adelante sus hijos tampoco obedecían al Señor. No sé si hacían lo mismo que los hijos de Elí, pero tampoco amonestaba a sus hijos como Dios quería. Fijaros. Entonces vemos que Dios le había dicho a Samuel que iba a amonestar y que iba a destruir la descendencia de Elí. Y de esa forma conocemos la historia, ¿verdad? Salen a pelear los filisteos contra los filisteos y el arca del Señor se la llevan los filisteos. Cuando le llegan la noticia al sacerdote Elí, ¿verdad? Sabemos que dice que cuando le dan la noticia de que el arca había sido robada y se la había llevado el pueblo de los filisteos, se cae, se desnuca y muere. Amén. Sus hijos también mueren. Y la esposa de uno de ellos, que estaba a punto de dar a luz, da a luz y muere. Y se cumple la palabra de que Dios quitó la descendencia y quitó el varón de la casa de Elí. Tremendo la justicia de Dios. Pero hermano, nunca viene la justicia de Dios sin advertencia. Aleluya. Dios siempre nos advierte y nos da oportunidades. Aleluya. Y ahí los filisteos, amén, cogen el arca, la llevan allí a sus territorios y lo primero que hacen es que meten el arca del Señor en su templo. Amén. Y lo colocan delante del dios Dagón, que era el dios de Filistea. Y en 1 Samuel 5 podemos ver que cuando estos filisteos van al templo por la mañana para enorgullecerse de que lo más grande que tenía Israel, que era el arca, la presencia de Dios, ahora ellos lo tenían en su templo. Y cuando llegan a su templo, para ver ahí y enaltecer al dios Dagón, ven que el dios Dagón, esa estatua, está inclinada hacia el arca. ¡Qué fuerte! Amén. Inmediatamente cogen la estatua y la vuelven a colocar bien en su sitio. Y van al siguiente día y ven a la estatua sin cabeza y sin mano. Y no solamente eso, sino que además empieza a surgir en el pueblo de los filisteos enfermedades, lepra. Y se están dando cuenta de que eso es a causa del arca, porque el arca no estaba en el sitio correspondiente. ¿Qué hace? Solamente 7 meses estuvo el arca con los filisteos. Que lo que hace, dice, vamos a devolver el arca, porque si no vamos a ser todos destruidos. Y de esa forma los filisteos preparan una carreta, ponen ahí una vaca que lo transporte y dice, vamos a dejar que el carro vaya hasta que toque los linderos de la tierra de Israel y ya se meta, que ya ellos se encarguen del arca. Y allí van aquellas 2 vacas transportando lo más grande, hermano, que existía en aquella época. 2 vacas en un carro. Amén. Dicen que los filisteos fueron los que inventaron el carro. No lo he comprobado, no lo sé. Pero allí va el arca del Señor, la presencia del Señor, transportada por 2 animales. Y allí iba. Y ellos, los filisteos, desde lejos, mirando como el arca iba en dirección a las tierras de Israel. Y el primer pueblo que toca es el pueblo de Bet-Shemesh, que significa casa del templo del sol. Y cuando los israelitas que viven en aquel pueblo ven por allí que algo se está aproximando hacia ellos, dicen, ¡oh, el arca nos ha devuelto los filisteos! Y empezaron a cantar con voz de júbilo, ¡el arca! Amén. Y Josué de Bet-Shemesh fue el que recoge el arca. Y dice la palabra del Señor en 1 Samuel 6:19, que los hombres de este lugar
tocaron el arca como si fuera un cofre, como si fuera una caja adornada, pero nada más, no dándole la importancia que tenía el arca. Dice que miraron lo que tenía adentro el arca. Y en 1 Samuel 6:19 dice que Dios hizo morir aquel día a 50.070 hombres. Y el pueblo lloró porque Dios había actuado así. No lloró por cómo ellos habían actuado, sino lloraron porque Dios hizo también justicia. Amén. Porque sabéis que el arca no la podían tocar. Vamos a saber por qué. Entonces cogieron tanto miedo, amén, los israelitas de esta zona, que dijeron, vamos a llevársela a Kiriath Jearim, que significa ciudad de los bosques. Así, en 1 Samuel 7 podemos ver también esta parte de la historia. Así que vemos que el arca de los filisteos pasa a la tierra de Israel, en Beit Shemesh, y de Beit Shemesh pasa a Kiriath Jearim, que significa ciudad de los bosques. Y dice que cuando llevan el arca hasta esa ciudad, le dicen a Abinadab, que es el primero que se encuentran, toma, encárgate del arca, porque mira a nosotros qué es lo que nos ha pasado. Y Abinadab la coge el arca, y cuando se enteran de la justicia que Dios había hecho sobre la ciudad de Beit Shemesh, lo primero que hace este Abinadab es que coja a su hijo Eleazar y lo santifica para que cuide. Ya vemos que la cosa va cambiando. Coja a su hijo Eleazar, lo santifica para que cuide el arca del Señor. ¿Y sabéis cuánto tiempo está el arca en Kiriath Jearim? 20 años. 20 años. Y en este tiempo el profeta Samuel tendría como 20 y tantos años, ¿vale? El Señor le habla, le dice lo que va a ser la familia de Elí. Samuel va creciendo y van pasando 20 años mientras el arca va por ahí hasta llegar a Kiriath Jearim. Bien. Dice, para que entendamos cronológicamente algo, por dónde va la historia. Bien, salimos de Kiriath Jearim y en este tiempo ya es nombrado Saúl como rey, porque mientras está sucediendo esto, el pueblo de Israel es cuando le pide al Señor un rey, el Señor se lo da, llama a Samuel, le dice a quién tiene que escoger, escoge a un varón hermoso, como era Saúl, lo unge y ahí tiene el pueblo de Israel el rey, igual que las demás naciones de los alrededores, un rey. Y sabemos que cuando el rey Saúl muere, vamos a leer para que lo veamos más claro en 1 de Crónicas 13:3, David siente a la muerte de Saúl de traer el arca a esta ciudad. Vamos a leer 1 de Crónicas 13:3, porque me gusta esta frase que dice David. Dice David, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Qué fuerte, hermano, lo más grande que tenía el pueblo de Israel. Vivían, luchaban, querían vivir como los demás pueblos, querían un rey, Dios les daba un rey, pero como que el arca no tenían para ellos la importancia que realmente tenía. Menos mal que David sintió, ¿verdad?, este deseo de traer el arca a la presencia de Dios a Jerusalén. Traigamos el arca de Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Gloria al Señor, que el Señor nos está hablando en esta mañana. Así que vamos a volver a la lectura de 2 Samuel 6, donde nos encontramos que David reúne a todos los escogidos de Israel. Amén. Pues vamos a la lectura con la cual comenzamos. Y entonces vemos que David tiene la intención de regresar el arca a la ciudad de David. Y entonces dijo
vamos a reunir a todos los israelitas, vamos a reunir a los ancianos, vamos a reunir a los sacerdotes y vamos a reunir también a los levitas. Y vemos que la intención de David era buena la intención de David. Amén. Él quería que el arca estuviera en Jerusalén. Y vamos a ver cómo a veces, muchas veces, nuestras buenas intenciones no están conforme al corazón de Dios o conforme a la voluntad de Dios. Tuvo una buena intención, pero no lo hizo con los métodos del Señor. No lo hizo según la voluntad de Dios. Y vamos a ver el porqué. En el versículo 3 dice que pusieron el arca sobre un carro nuevo. Amén. Bueno, los filisteos mandaron el arca ahí en un carro con vaca. Yo no, yo lo voy a poner en un carro nuevo, porque el Señor se merece lo mejor. Y dice que fue guiada el arca por Uza y Ahío, dos hombres que no eran sacerdotes ni levitas, eran los hijos de Abinadab. Ni siquiera fue Eleazar, que había estado santificado, sino fueron los otros hijos de Abinadab. Y dice que cuando llegaron a la era de Nacón, los bueyes que tiraban del carro tropezaron. Y Uza, en su buena intención, tocó el arca, que no debía hacerlo, y murió al instante. Imaginaros esta escena. Venga, un carro nuevo, vamos a transportar el arca en este carro nuevo. Venga, Abinadab, venga, tú que has tenido ahí 20 años el arca en tu casa, venga, tus dos hijos, venga, Uza y Ahío, que ellos vayan, Ahío delante y Uza detrás. Venga, olvidando completamente cómo se tenía que trasladar el arca. Se supone que cada israelita conocía las leyes de Dios, conocía los mandatos del Señor. Amén, que está en Números. Vamos a ver a quién le correspondía ese trabajo. Amén. Y vamos a leerlo en Números 4:15. Y vamos a descubrir por qué Dios hizo su justicia sobre Uza. Porque podemos ver a veces en nuestras vidas circunstancias, situaciones donde podemos ver la mano de Dios de una manera injusta. Pero hermanos, jamás Dios obró injustamente. Dios no se equivoca. Cuando Él actúa, lo hace con todos sus derechos. Y cuando Él tiene que usar el amor, va a usar el amor. Y cuando Él tiene que usar la reprensión, va a usar la reprensión, como hijos que somos. Amén. Dice el Número en el capítulo 4:15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat para transportarlos, pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirán. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de reunión. El arca iba dentro del tabernáculo. La tenían que transportar los levitas, los hijos de Coat. Amén. Y en el Número 4:19 dice: esto haréis con ellos para que vivan y no perezcan. Cuando se acerquen a los objetos santísimos, Aarón y sus hijos entrarán y señalarán a cada uno de ellos su trabajo y su carga. Eran los sacerdotes, los levitas, quienes tenían que escoger, y de entre ellos mismos, quienes tenían que transportar el arca y todos sus utensilios sagrados. ¿Tuvo una buena intención David? Sí, pero no lo hizo conforme a la voluntad del Señor. Y Uza tuvo que pagar. Amén. Porque cuando vieron el arca, porque Uza podía decir: ay, el arca, cada uno de nosotros vemos que el arca va redondo al suelo y que se va a estrellar. ¿Quién de nosotros no hace así para frenarlo? Amén. ¿Quién va a pensar en ese momento, verdad? ¿Cuántos en los momentos de tensión o donde tenemos que actuar rápidamente no pensamos, no nos da tiempo de pensar y hacemos lo que primero vemos conforme a la necesidad que veamos? Amén. Pero David tenía la responsabilidad. Tuvo una buena intención, pero no fue conforme al Señor. Hermano, analicemos nuestras buenas intenciones.
no tengamos impulso de hacer lo primero que se nos pasa a la mente. Ay, mira, allí hay una necesidad, voy, ora, medita al Señor. Y el Espíritu de Dios te va a decir, espera, no es el momento. O espera, lo va a hacer otra persona. Hermanos, cuando estamos en el lugar que no es correcto, cuando estamos haciendo un trabajo que no nos corresponde, hermanos, la voluntad del Señor se manifiesta. Y a veces con reprensión. Y esto nos ayuda, ¿verdad?, a estar en el lugar correcto, con el oficio correcto y donde Dios nos ha colocado cada uno. Amén. Aleluya. Entonces hemos leído en Números que Dios tenía unas leyes especiales para transportar el arca, donde Él manifestaba su presencia, y los utensilios santos. Y David colocó a los hijos de Abinadab en el lugar que le correspondía ocupar a los sacerdotes hijos de Coat. Gloria al Señor. Amén. Dice que cuando el arca llega a la era de Nacón, Nacón significa embestida. Amén. Si miramos en el mapa de esa época, vemos que el arca de la parte de los filisteos a Bet-Shemesh era como una llanura, ¿vale?, con mucha vegetación, pero cuando ya está llegando hacia Jerusalén, ya lo que hay son montes pequeños, el terreno ya ha cambiado. Amén. Entonces esos bueyes le estaban costando trabajo, amén, caminar, amén, fácilmente, y de esa forma empiezan a tropezar, y justo en ese lugar, amén, se resbalan y el arca vemos que va a tocar tierra y usa para impedirlo, lo tocan. Dice el versículo 8 de 2 de Samuel 6, volvemos a la lectura. Dice, y se entristeció David por haber herido el Señor a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y David se entristeció porque el Señor había herido a Usa. No se entristeció porque él hizo las cosas incorrectamente, sino porque Dios actuó según él. Amén. Nunca te enojes con el Señor, hermano. Aun cuando tú estás pidiendo una respuesta de parte del Señor y no las ves, o Dios te responde de otra manera, no te enojes. Dios es sabio, Él sabe cómo hacer las cosas. Él sabe lo que tú necesitas, sabe el tiempo que tienes de actuación. Dios lo sabe todo. La palabra dice que nuestros tiempos están en sus manos. Él sabe en el momento que debe de actuar. Él sabe la realidad tuya, de tu casa, de tu familia, de tus hijos. Él la sabe, no te enojes con Él. Y mucho menos cuando estás viviendo, a veces vivimos las consecuencias de nuestros malos procederes. Amén. Dice que David se entristeció, dice el versículo 8, y no se atrevió a traer el arca a Jerusalén. Así que miraría por aquella zona y lo primero que ve es la casa de Obed-Edom. Venga, a la casa de Obed-Edom. Menos mal que por fin acierta. Vamos a ver quién era Obed-Edom. Obed-Edom significa está sirviendo o siervo de Edom. Pero Obed-Edom era geteo, era natural de la ciudad filistea de Gat, que luego pasó a Israel. Y de acuerdo con los comentarios de personas ilustres de la Biblia, la ciudad de Gat, hay dos ciudades de Gat, está la de Rimón, Gat-Rimón, que se encuentra en la zona de la tribu de Dan, que ya sabéis que la tribu de Dan es el símbolo de la justicia, Dan significa justicia, y está otra ciudad en Manasés, la tribu de Manasés, que se llama también Gat-Rimón. Las dos eran ciudades donde habitaban los levitas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios dirigió a David. El Señor dice, voy a tener que intervenir porque si no voy a tener que aniquilar todo el pueblo. Amén. Y dirigió a Obed-Edom, y dirigió a David a la casa de Obed-Edom, que se encontraba allí en Gat-Rimón. Vivió entre Kiriat Jearim y Jerusalén, cerca del lugar donde Usa murió. Qué triste, ¿verdad? Yo es que muchas veces cuando leo este texto y veo qué pena me da de Usa,
¿Por qué tuvo que vivir esa tragedia? No podemos juzgar si conocía o no las leyes del Señor, el procedimiento. Pero David, verdad que conocemos su historia, el amor tan profundo que tenía el Señor. Pero como en los momentos de tensión, ¿verdad? El enemigo nos perturba, nos turba nuestra mente y no vemos a veces con claridad. Gloria al Señor, que llega el arca a casa de Obed-edom. Y era Obed-edom coreíta, perteneciente a los levitas. Y en en Primera de Crónicas 26:8 escoge a sus hijos como porteros y oficiales de los coreítas. Así que ahora David lleva el arca a casa de Obed-edom y a sus propios hijos los escoge para que cuiden el arca. Más adelante vemos, cuando ya el templo ya se va a edificar, que los hijos de este hombre, sus nietos, forman parte del templo. Son los porteros del templo. Aleluya. Bien, está el arca ahora en casa ¿de quién? De Obed-edom. Y cuando llega a casa de Obed-edom, dice la palabra del Señor en el versículo 12, que dice: fue dado aviso al rey David diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca. Hasta aquí todos fueron desgracias a los que transportaban el arca. Pero cuando llega a la casa de Obed-edom, todas esas desgracias se convierten en bendiciones. Y Dios empieza a bendecir esa casa, aprobando esa decisión de David de llevarlo a la casa de un coaíta, a llevarlo a la casa de un sacerdote. Aleluya. Y escoger entre sus hijos para que vigile y cuide el arca del Señor. Y Dios vio y aprobó esta elección, porque fue conforme a su propósito. Cuando David se entera que la casa de Obed-edom está siendo bendecida, dice: qué tranquilidad, ya estoy en el camino correcto. Entonces ahora ya sí puedo coger el arca, ahora ya sí la puedo transportar a Jerusalén. Ahora voy a coger a los sacerdotes, amén, a los descendientes de Coré, y van a transportar el arca hasta la ciudad, con danzas, con júbilo, con trompeta. Y es cuando vemos esa escena. No sé si habéis visto la película El Rey David, que la interpreta Richard Gere. Me encanta esa película. Esa versión de la película me encanta, porque hizo ese hombre un papel danzando en la presencia del Señor. Reflejó para mí mucho de lo que supuestamente pudo haber hecho David, danzando, entrando por las puertas de Jerusalén sin importarle nada, desprendiéndose de sus vestiduras. Vemos como Milca, la hija de Saúl, con la que se casó, lo despreció porque estaba viendo la parte humana de David, no estaba mirando su corazón. Él estaba danzando para el Señor sin importarle el pueblo. Ya había pasado tanto, había visto que sus malas decisiones había hecho que personas murieran, que él se despoja de toda su humanidad y empieza a danzar, a alabar al Señor, amén, con pandero, y toda Jerusalén se une a esta danza. Bueno, pues ya está el arca en el lugar que le corresponde, en Jerusalén. Y vamos a ver qué es lo que representa el arca, amén. ¿Qué representa el arca? A ver, ¿alguien puede decirme? La presencia de Dios. Pero ahí era donde descansaba, donde Dios se manifestaba, amén, la presencia del Señor. Pero el arca nos habla a nosotros, ahora, en este tiempo, nos habla del Mesías. El arca era un cuadro profético del Mesías, del Señor. De cómo estaba formada, nos está hablando de Jesús. Qué triste que el pueblo de Israel tiene los ojos cegados y no comprendieron, y no vieron, ni entendieron que todo lo que hay en el Antiguo Testamento está hablando del Mesías, está hablando. Hasta el arca entero nos habla de Jesús. Y lo vamos a ver. En Éxodo 25, 10, 22, dice así la palabra del Señor. Éxodo 25. El Señor les dice al pueblo de Israel cómo tenían que construir ese arca donde Él se iba a manifestar al pueblo con su presencia.
Dice el versículo 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos, a los lados del arca, para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro, fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los 2 querubines. Y pondrás el propiciatorio, encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Desde ahí Dios le iba a hablar al sacerdote para que le hiciera llegar al pueblo los mandatos y la voluntad del Señor. Y podéis ver cómo era el arca. Hay varias fotos, yo he intentado escoger la que más se parece al arca. Y dice el Señor, aquí hemos leído, que el mandato era que tenía que ser de madera de acacia. Yo me acuerdo que cuando yo estuve haciendo un estudio sobre el arca, yo decía, ¿por qué de acacia y no por qué de otra madera? Porque había un cedro, había madera fuerte, resistente, amén. Pero Dios cogió esta madera de acacia porque esta madera simboliza la humanidad de Jesús. Cuando yo empecé a mirar ahí fotos en el Google, buscando, a ver, el árbol de la acacia, como hay muchos tipos de acacia, pero hay uno en concreto que me llamó la atención, y entre sus florecitas amarillas tenía unos espinos, el árbol de acacia, unos espinos, y enseguida se me vino a la mente, el Señor fue coronado con una corona de espinas. Nos habla de Jesús. Amén. Aleluya. Tenía que ser de madera de acacia. Y el fruto también nos habla de la naturaleza del Señor, divina y humana, porque tiene 2, no me sale el nombre, como los chicharitos, ¿no? Pero tiene dos frutos. Y nos habla de la naturaleza humana, de la naturaleza divina del Señor. El oro, símbolo de la realeza, símbolo de lo que Él es, de su deidad. Y dice que esta madera de acacia, este cofre, amén, este arca, estaba cubierto de oro tanto por dentro como por fuera. Y nos habla de la deidad de Dios. Y el Señor le dice que ahora pongan una cubierta, amén, pongan una cubierta en el arca. ¿Veis la cubierta, la tapadera? Y que en esa cubierta también de oro colocaran 2 querubines, 2 ángeles. Y esos querubines se tenían que estar mirando el uno al otro. Pero fijaros, si os fijáis bien, hacia dónde están ellos mirando, aunque están enfrente el uno del otro. Están mirando hacia abajo, están mirando el propiciatorio, porque esa cubierta era el propiciatorio. Y ahí era donde el sacerdote tenía que cubrir con la sangre, amén, el gran día del pueblo de Israel, el gran día de la fiesta. En ese día el sacerdote entraba una vez al año, cubría el propiciatorio de sangre, amén, y el pueblo era redimido con aquel cordero que inmolaban. Y Jesús, nuestro Cordero Santo, amén, en aquel día Él fue inmolado
Amén. Y fue nuestras almas rescatadas, limpiadas y colocándonos en el lugar correcto. Aleluya. En el trono del Señor. Porque ese es el lugar que nos pertenece. Estar sentadas con Dios en los lugares celestiales. Con Cristo a la derecha del Padre. Ese es nuestro lugar. Aleluya. Bien, pues vemos que el propiciatorio era la tapadera del arca, lo que la cubría con sus dos querubines. Y estos querubines, aunque estaban enfrente del uno del otro, estaban mirando el propiciatorio, estaban mirando la sangre del cordero. De ese cordero, amén, que ellos sabían que iba a venir un día a rescatar a la humanidad. No estaban estos querubines, no estaban con una espada en la mano como en el Edén, cuando fue arrojado el hombre. Amén. Y Dios puso allí unos querubines con espada, unos ángeles, para que no volvieran a entrar allí. Y cerró el lugar que Él había creado para nosotros. Y ahora estos querubines están aquí enseñándonos que ellos están mirando, están esperando el cumplimiento de los tiempos. Ya sabemos, ¿verdad?, que sucedió cuando vino el Mesías y derramó su sangre. Aleluya. Para expiación de nuestros pecados y para nuestra salvación. Cuando más tarde en el templo se sacrificaban los animales, ¿verdad?, ya lo he dicho, se tenía que rociar esa sangre en el propiciatorio, simbolizando que la sangre del Cordero Santo cubriría con su misericordia a la humanidad, reconciliándolo con Dios y pasando de un trono de juicio y de ley al trono de la gracia. Aleluya. Vemos también que el arca tenía 4 anillas para poder ser transportada. Nunca para ser transportada en un carro. Dios dijo que se le hicieran 4 anillas, ¿verdad? Una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Y meter una vara y otra vara para que los sacerdotes, 2 delante y 2 detrás, la transportaran. Pero nunca encima de un carro, que representa la inmundicia. Amén. Nuestros pensamientos, nuestra forma de querer llevar a Dios, nuestra forma de querer llevar la vida cristiana. Son los sacerdotes. Eres tú, sacerdote y rey del Señor, quien tiene que transportar el arca y no dejar que nadie la transporte, que nadie lleve las riendas de tu vida. Aleluya. Y dentro del arca vemos que estaban las tablas de la ley del Señor. Una ley que representa que solo Jesús podía cumplir. Nosotros no podíamos cumplir la ley. Si cumplíamos algo, dejábamos sin cumplir otra cosa. Porque es imposible cumplir. Amén. No solamente los 10 mandamientos, sino los 365 mandamientos de los que está formado el Antiguo Testamento. Todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Porque no fueron solamente 10, ahí están encerrados todos. Pero recordar que Moisés tuvo 40 días y 40 noches en el Sinaí. Todo lo que Dios les reveló desde la creación hasta ese momento. Porque la Torá, los 5 primeros libros del Pentateuco, están escritos por Moisés. Y Dios se lo reveló en aquel tiempo, en el monte Sinaí. Y vemos dentro del arca las tablas de la ley, hemos dicho que representan que Jesús solo era el que la podía cumplir. También estaba dentro el maná, que nos habla de la fidelidad de Dios alimentando al pueblo durante 40 años. Y Jesús, nuestro pan de vida hoy. Amén. Dándonos el pan que necesitamos. Gloria a Dios. Danos nuestro pan cotidiano, decía Jesús enseñándonos a orar y pidiéndole al Padre, danos nuestro pan cotidiano. Aleluya. Y también la vara de Aarón, y esta vara que había brotado y que había producido en aquel tiempo, ya un día comenté, ¿verdad?, sobre la vara que reverdeció de Aarón y que había producido flores y almendras. Y esto nos habla de la gracia y de la resurrección de Jesucristo. Amén. ¿Veis cómo el arca representa a Jesús, el Mesías? Amén. Amén. ¿Y es donde llevamos nosotros a Jesús? Amén. En nuestros corazones. Amén. Tú eres el templo del Señor. Tú eres el arca donde transportas al Señor. Tenemos un compromiso. Amén. Nuestra vida es bastante seria. Y tenemos que dar la importancia que realmente tiene. Por eso siempre debemos
de clavar en nuestra mente pensamientos como que, hermanos, tenemos un oficio de sacerdote donde estamos, desde que nos levantamos hasta donde nos acostamos, hasta que nos acostamos, estamos llevando, transportando la presencia de Dios. ¿A dónde? ¿A dónde? Aleluya. ¿Queremos ser como David, que quería que le transportaran el arca? ¿O queremos mirar y curiosear como los de Bechemet, sin importarnos lo que realmente es una vida con Cristo? ¿O como los de Kiriat Jearim, vivir según nos parece? Amén, soltándonos, amén, perdón, saltándonos las leyes de Dios. Aleluya. A mí me gustaría ser esta mañana como Obededón. ¿No te gustaría ser como él? Amén. Él era el sacerdote. Siéntete, sacerdote del pueblo escogido de Dios, porque lo eres. Jesús ganó el sacerdocio para ti y te colocó en el lugar correcto. Amén, como decía domingos atrás, para gobernar el territorio que Él te ha dado, como sacerdote, como sacerdotisa, como rey y reina de su casa. Cada uno de nosotros transportamos a Jesús allí, a donde vamos. En el propiciatorio aparecía la gloria de Dios, la presencia de Dios, la Shekinah en hebreo, la señal visible de su presencia entre su pueblo. Y nosotros podemos transportar la presencia de Dios. Amén. Amén. Allí a donde nos movamos. Amén. Aleluya. ¿Quieres llevar a Jesús? Amén. Y pasearlo por esta ciudad? Amén. La vida cristiana, yo siempre digo que no es fácil. La vida cristiana no es fácil, hermano. El hecho de que ya estés hoy ahí sentado escuchando esta palabra ya es una victoria. Amén. Gloria a Dios. Pero llevar la resurrección de Cristo ahí afuera y manifestar el poder del Señor, libertador y sanador, es todavía aún más grande. Y tenemos que hacerlo. Tenemos en el Espíritu que salir con la vara de Aarón, que reverdezca ahí en nuestra ciudad de Cádiz. Amén. Y que la gente vea que el poder de la resurrección está en nuestras vidas. Tenemos que marcar siempre la diferencia. Tenemos que llevar la ley de la gracia, amén, y establecer el reino de Dios aquí en esta ciudad de Cádiz y dominar toda situación como rey que somos y sacerdotes del Señor. Todo el mundo hoy está buscando el arca. Nadie sabe dónde está el arca. Os voy a contar algo. Hay un arqueólogo creyente, perdonadme, no sé su nombre, ha escrito un libro, está en inglés, tampoco lo he podido localizar, pero me contaba unos pastores que ellos tienen el libro y quedaron en que me iban a mandar el autor y todo eso, a ver, porque cuenta este arqueólogo cristiano una historia tremenda. Él estaba en Israel haciendo unas excavaciones, tenía el permiso del gobierno israelí, y dice que cuando estaba cerca del Gólgota, recordando el sacrificio del Señor, se atrevió a decirle: Señor, ¿dónde está el arca? Pero Señor, ¿dónde está el arca? Y dice que el Señor le dijo: detrás tuya. Y dice que él se volvió hacia atrás y estaba justo, lo que veía enfrente de él al volverse era el monte Gólgota. Y entonces dice que empezó a escarbar desde ahí, y era peligroso porque hasta ahí el gobierno israelí no lo dejaba, pero él se atrevió, hermano, y dice, ya cada uno de acuerdo a su fe, que vio el arca. Cuando el gobierno de Israel descubre que el arca ha sido hallada, lo coge y lo guarda. Esto es un secreto, no todo el mundo lo sabe, pero vamos a confiar que este hermano arqueólogo no ha mentido. Así que el arca está bajo el poder del gobierno israelí. No le interesa que el pueblo de Israel conozca que el arca ha sido hallada debajo del monte del Gólgota. ¿Sabéis por qué? Porque en el Gólgota fue donde murió Jesús. Se tiene comprobado que el monte del Calvario, su tierra es una tierra porosa, que absorbe. Amén. Y si Jesús murió en aquel monte,
Y dice que cuando Él murió hubo terremoto, amén, hubo oscuridad, esa tierra fue removida, y es de suponer que esa sangre de Cristo bajó ahí abajo donde estaba el arca y manchó el propiciatorio. Aleluya. ¿Qué nos dice esto? Que Él era el Mesías verdadero. Que Él era el Mesías, y el pueblo de Israel no puede dar a conocer esta noticia de que Jesús es el verdadero Mesías, que su sangre roció el propiciatorio. Es muy fuerte. Yo estoy intentando a ver si alguno lo localizáis, pero es que está en inglés el libro, no sé ni el título siquiera, pero cuenta este hermano su experiencia. Así que el gobierno de Israel parece ser que es el que tiene el arca, y no lo saben ni los propios israelitas. Gloria al Señor, pero nosotros vamos a lo nuestro. Somos transportadores del templo, del arca del Señor, y nuestra responsabilidad, amén, de llevar a Jesús al lugar donde vivimos, al lugar donde vamos, amén, y hacer que la presencia de Dios se manifieste allí donde esté. ¿Cuánto tiempo hace que no sientes la presencia de Dios en tu vida? Y no estoy hablando de que caminemos según las emociones y según los sentimientos, pero ¿cuánto tiempo hace que no tienes una experiencia de que eres templo del Señor? ¿Cuánto tiempo cuando estás orando, cuánto tiempo hace que no sientes la presencia real, hermano? No llevado por la emoción y los sentimientos, ¿verdad?, humanos, sino esa percepción que tenemos cuando vamos de corazón a Él y sentimos que realmente Él está ahí a nuestro lado. Amén. Agárrate de ese momento, llénate de ese momento y aprovecha ese momento para llevar la presencia a otros. Busca del Señor, busca en oración, dedícale tiempo para llenarte en su presencia, para poder transportar la presencia de Dios. Hermanos, sabemos cómo está el mundo, siempre lo estamos diciendo, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Y nosotros los creyentes, los sacerdotes del Señor, tenemos en nuestras manos una responsabilidad y un privilegio a la vez, y tenemos que saber usar lo que Dios nos ha dado y lo que somos delante de Él. Amén. Pues yo te reto a que tú en esta mañana medites y pienses en qué lugar está tu vida y tu corazón, en qué lugar está tu arca. Amén. Si lleva o no la presencia del Señor.